¿Alguna vez te has parado a pensar por qué Jesús, que podía multiplicar panes y transformar agua en vino, eligió colocar una moneda en la boca de un pez? Esta pregunta puede parecer sencilla, pero lleva consigo un misterio profundo que va a tocar tu corazón y a revolucionar la forma en que ves la provisión de Dios en tu vida. Imagina por un momento la escena. Pedro, un pescador experimentado, acostumbrado a las aguas del mar de Galilea, siendo instruido por el maestro para hacer algo que desafiaba toda su experiencia de vida. Jesús no le dijo simplemente que pescara, le dijo que pescara un pez específico, que abriera su boca y que encontraría exactamente la cantidad necesaria para pagar el impuesto del templo. No una cantidad aproximada, no monedas de más, sino exactamente el importe necesario. Hay algo profundamente conmovedor en esta historia, que nos revela el corazón de un Dios que se preocupa por los detalles más íntimos de nuestra existencia. Mientras hablamos de grandes milagros, de sanaciones espectaculares y resurrecciones, a veces olvidamos que el mismo Dios que cuenta las estrellas y las llama por su nombre, también cuenta los cabellos de nuestra cabeza y conoce cada necesidad, por pequeña que sea. La historia que vamos a explorar hoy sucedió en Capernaum, en una mañana como cualquier otra. Pedro había regresado a casa después de acompañar a Jesús en sus jornadas de enseñanza y sanación. El ambiente era familiar, el olor del mar flotaba en el aire, y la vida seguía su curso normal cuando, de repente, algo inesperado ocurrió. Los recaudadores del impuesto del templo se acercaron a Pedro con una pregunta que, a primera vista, parecía simple, pero que encerraba una tensión política y religiosa profunda. Querían saber si Jesús pagaba las 2 dracmas, el impuesto anual que todo judío adulto debía contribuir para el mantenimiento del templo en Jerusalén. ¿Puedes sentir el apuro de Pedro en ese momento? Allí estaba él, un hombre sencillo, siendo interrogado sobre las finanzas de su maestro. Pedro, con su típica espontaneidad, respondió que sí, que Jesús pagaba el impuesto. Pero cuando llegó a casa y le contó a Jesús sobre el encuentro, algo extraordinario estaba a punto de suceder. Jesús, con esa sabiduría que siempre sorprendía, le hizo una pregunta que revelaba mucho más que una cuestión tributaria. Le preguntó a Pedro de quién cobran impuestos y tributos los reyes de la tierra, ¿de sus propios hijos o de los extraños? La respuesta era obvia, de los extraños. Los hijos están exentos. En esta simple conversación, Jesús estaba revelando algo profundo sobre su identidad. Como hijo de Dios, él no estaba obligado a pagar el impuesto del templo, que era la casa de su padre. Pero entonces vino la declaración que lo cambiaría todo. Pero para no escandalizarlos, ve al mar, lanza el anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela por mí y por ti. Detente un instante y deja que estas palabras penetren en tu corazón. Jesús no dijo, Pedro, organicemos una colecta. No dijo, vamos a vender algo que tenemos. No sugirió que pidieran prestado a alguien. En cambio, señaló una solución que estaba más allá de cualquier lógica humana. Una solución que dependía enteramente de la soberanía y provisión divina. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación donde la necesidad era real, urgente, y no conseguías ver ninguna salida? Donde todas las puertas parecían cerradas y todas las posibilidades agotadas. Es exactamente en estas situaciones donde a Dios le encanta revelar que sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más elevados que nuestros pensamientos. La instrucción de Jesús a Pedro revela algo magnífico sobre la naturaleza de Dios. Él no solo conoce nuestras necesidades incluso antes de que las expresemos, sino que también prepara soluciones de formas que jamás podríamos imaginar. Mientras Pedro se preocupaba por el impuesto, Dios ya había provisto la respuesta a través de un pez que nadaba en las aguas del mar de Galilea. Piensa en la precisión divina involucrada en este milagro. No era cualquier pez, era un pez específico. No era cualquier momento, era exactamente cuando Pedro lanzara el anzuelo. No era cualquier cantidad, era exactamente el valor necesario para 2 hombres. Esta no es solo una demostración de poder, sino una revelación del amor meticuloso de un padre que cuida cada detalle de la vida de sus hijos. Cuando Jesús le dijo a Pedro que fuera a pescar, no estaba simplemente resolviendo un problema financiero,
Le estaba ofreciendo una lección profunda sobre confianza, obediencia y fe. Pedro podría haber cuestionado, podría haber sugerido alternativas más prácticas. Podría haber pensado que Jesús estaba hablando simbólicamente, pero algo en el corazón de aquel pescador experimentado lo llevó a obedecer sin rechistar. Hay momentos en nuestras vidas en los que Dios nos pide que hagamos cosas que no tienen sentido para nuestra mente lógica. Cuando nos invita a dar un paso de fe que parece contradecir nuestra experiencia o nuestro conocimiento. En estos momentos, somos invitados a confiar no en nuestro propio entendimiento, sino en la sabiduría infinita de aquel que ve el fin desde el principio. El trayecto de Pedro hasta la orilla aquella tarde debió de ser único. Llevaba consigo no solo un anzuelo y un sedal, sino una promesa específica de Jesús. Cada paso hacia el agua era un acto de fe. Cada movimiento para preparar el equipo de pesca era una declaración de confianza en la palabra del Maestro. ¿Cuántas veces perdemos bendiciones porque nuestra fe no es lo suficientemente específica? ¿Cuántas veces oramos de forma genérica, esperando respuestas genéricas, cuando Dios quiere enseñarnos sobre su precisión y cuidado personal? El milagro de la moneda en el pez nos enseña que Dios no solo suple necesidades, sino que lo hace de una manera que revela su carácter y fortalece nuestra fe. Imagina a Pedro caminando por la playa, quizás acompañado por otros discípulos o vecinos que conocían su reputación como pescador. Debieron de encontrar extraño verlo pescando solo, con un único anzuelo, cuando normalmente usaba redes y trabajaba en equipo. Pero Pedro llevaba consigo algo que ellos no podían ver, una palabra específica de Jesús. La fe que mueve montañas a menudo comienza con la disposición de pescar un pez. Comienza con la obediencia en cosas pequeñas, aparentemente insignificantes, pero que llevan el peso de la promesa divina. Pedro no estaba solo pescando. Estaba participando en un milagro que revelaría a todos los presentes que Jesús tenía autoridad sobre toda la creación. Cuando pensamos en milagros, frecuentemente imaginamos eventos grandiosos, espectaculares, que llaman la atención de multitudes. Pero este milagro nos enseña que Dios también opera de forma íntima, personal, resolviendo necesidades específicas de una manera que toca el corazón de quien experimenta su provisión. La moneda en la boca del pez no apareció por casualidad. Fue colocada allí por el mismo Dios que creó los mares, que estableció los límites de las aguas, que conoce a cada criatura que habita en las profundidades. El pez no se tragó la moneda por accidente. Fue dirigido, guiado, preparado por el Creador para estar en el lugar correcto, en el momento correcto, para ser pescado por la persona correcta. ¿Has considerado alguna vez cuántos milagros de provisión ocurren en tu vida de los que ni siquiera te das cuenta? ¿Cuántas veces Dios prepara soluciones, abre puertas, crea oportunidades, dirige a personas a tu camino, y tú lo atribuyes todo a la coincidencia o a la suerte? El milagro de la moneda en el pez nos invita a ver la mano de Dios trabajando en situaciones que parecen completamente naturales. Pedro debió de sentir una mezcla de expectación y quizás un poquito de ansiedad mientras preparaba su sedal. Al fin y al cabo, era un pescador profesional. Sabía que pescar un pez específico no dependía solo de la habilidad, sino de factores que estaban completamente fuera de su control. El viento, la corriente, el comportamiento de los peces, todo eso influía en el resultado. Pero había algo diferente en esta pesca. Pedro no dependía solo de su experiencia o de la suerte. Estaba actuando basado en una palabra específica de Jesús. Y esa palabra llevaba consigo toda la autoridad del Hijo de Dios, toda la fidelidad de aquel que nunca falla, toda la precisión de aquel que cuenta las estrellas y conoce a cada una por su nombre. La obediencia de Pedro nos enseña algo fundamental sobre cómo responder cuando Dios nos da instrucciones que desafían nuestra lógica. No necesitamos entender completamente para obedecer completamente. No necesitamos ver el resultado antes de dar el primer paso. La fe verdadera se manifiesta en la disposición de actuar basándose en la palabra de Dios, incluso cuando esa palabra nos lleva por caminos que nunca antes hemos transitado. Mientras Pedro caminaba hacia el mar, llevaba consigo más que un equipo de pesca. Llevaba la confianza de que Jesús sabía exactamente lo que estaba haciendo, que cada palabra que salía de la boca del Maestro era digna de una confianza absoluta.
que no había situación imposible para aquel que tenía autoridad sobre el viento y las olas. El momento de lanzar el anzuelo debió de ser especial. Pedro, con sus manos encallecidas por años de pesca, sostenía un sedal que conectaba su obediencia con la provisión divina. Cada movimiento era un acto de fe. Cada segundo de espera era una oportunidad para confiar más profundamente en la palabra que había recibido. Hay algo profundamente conmovedor en imaginar a Jesús observando a Pedro prepararse para pescar. El maestro que había llamado a este hombre sencillo para convertirse en pescador de hombres, ahora le estaba enseñando sobre la provisión a través de la misma profesión que él conocía también. Dios tiene una forma única de usar nuestra experiencia, nuestros talentos, nuestra historia, para enseñarnos verdades espirituales profundas. El milagro que estaba a punto de ocurrir no era solo sobre dinero o impuestos. Era sobre revelar que el mismo Dios que creó los cielos y la tierra se preocupa por las necesidades prácticas de sus hijos. Que Él no está distante, observando desde lejos, sino que está íntimamente involucrado en cada aspecto de nuestra existencia. Cuando Pedro finalmente sintió que el pez picaba el anzuelo, algo extraordinario estaba sucediendo. No era solo un pez siendo pescado, era una promesa cumpliéndose. Era una palabra de Jesús materializándose de forma tangible. Era la demostración de que no hay limitaciones para los métodos que Dios puede usar para suplir nuestras necesidades. El momento de abrir la boca del pez debió de ser inolvidable. Allí estaba exactamente lo que Jesús había prometido. Una moneda con el valor exacto para pagar el impuesto de 2 personas. Ni más, ni menos, sino exactamente lo que era necesario. Esta precisión revela algo magnífico sobre el carácter de Dios. Él no solo suple, sino que suple con perfección absoluta. ¿Puedes imaginar lo que sintió Pedro en ese momento? La mezcla de admiración, gratitud, reverencia y quizás hasta un poco de asombro por haber sido testigo de algo tan extraordinario. Este no era solo un milagro para resolver un problema financiero. Era una revelación de la naturaleza de Dios y de su cuidado paternal por aquellos a quienes ama. La moneda en la boca del pez lleva consigo un mensaje poderoso para cada uno de nosotros que enfrentamos momentos de necesidad, incertidumbre o aparente imposibilidad. Nos recuerda que Dios tiene recursos infinitos y métodos creativos para bendecirnos, que Él no está limitado por nuestras circunstancias o por la falta de soluciones obvias. Este milagro también nos enseña sobre el timing divino. La moneda no estaba en la boca del pez días antes o después. Estaba allí exactamente cuando era necesaria. Dios no se retrasa ni se adelanta. Su provisión llega en el momento perfecto, de la manera perfecta, en la cantidad perfecta. ¿Cuántas veces nos desesperamos porque no podemos ver cómo Dios va a resolver nuestra situación? ¿Cuántas noches perdemos el sueño intentando encontrar soluciones a problemas que están en las manos de aquel que tiene todo el poder y la autoridad? El milagro de la moneda en el pez nos invita a descansar en la certeza de que Dios ya tiene la respuesta, incluso cuando no podemos ni imaginarla. Pedro regresó a casa aquella tarde llevando más que una moneda. Llevaba una experiencia que fortalecería su fe para el resto de su vida. Un recuerdo tangible de que Jesús no solo hablaba de provisión divina, sino que la demostraba de maneras que superaban toda expectativa e imaginación. La historia de la moneda en el pez resuena a través de los siglos porque toca algo universal en la experiencia humana, nuestra necesidad de provisión y nuestra tendencia a preocuparnos por las necesidades materiales. Nos recuerda que el mismo Dios que cuidó de Pedro y Jesús sigue cuidando de cada uno de sus hijos hoy. Este milagro nos invita a expandir nuestra comprensión sobre cómo Dios puede obrar en nuestras vidas. Nos desafía a confiar incluso cuando los métodos divinos parecen inusuales o inesperados. Nos anima a obedecer incluso cuando no comprendemos completamente lo que Dios está haciendo. A cada momento que pasamos explorando esta historia, descubrimos capas más profundas de significado. Vemos que no se trata solo de un evento aislado, sino de una revelación del carácter constante de Dios. Su fidelidad, su creatividad, su amor, su preocupación por nuestro bienestar. Todo esto está entrelazado en esta narrativa simple pero profunda. Me gustaría hacer una pequeña pausa en nuestra conversación, solo por un instante. Si este mensaje ha tocado tu corazón y ha tenido sentido para ti, te invito a que dejes tu me gusta. Es un gesto simple, pero que nos ayuda mucho a llegar a más personas que, como tú,
necesitan una palabra de esperanza. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Más que eso, te hago una invitación especial. Piensa en alguien a quien amas y que está pasando por un momento de necesidad o de incertidumbre financiera. Comparte este vídeo con esa persona. Puede ser la semilla de esperanza que necesita para florecer. Y por último, usa los comentarios para contarme qué sentiste. Quiero saber de verdad tu experiencia y cómo este mensaje tocó tu alma. Tu comentario es una parte importante de nuestro camino. La historia de la moneda en el pez nos lleva a una comprensión más profunda sobre la naturaleza de la provisión divina, pero también nos prepara para explorar cómo nuestra respuesta a la provisión de Dios revela el estado de nuestro corazón y de nuestra fe. La obediencia de Pedro abrió una puerta para experimentar algo sobrenatural, y eso nos invita a reflexionar sobre nuestra propia disposición, a confiar cuando Dios nos invita, a dar pasos de fe que desafían nuestra limitada comprensión. Para comprender la profundidad de este milagro, necesitamos sumergirnos en el corazón de la situación que llevó a Jesús a realizar algo tan extraordinario. El impuesto del templo no era solo una cuestión financiera, era una cuestión de identidad, pertenencia y relación con Dios. Cada judío adulto, a partir de los 20 años, debía contribuir con 2 dracmas anuales para el mantenimiento del templo en Jerusalén. Esta contribución conllevaba un profundo peso simbólico. Era una forma de que cada persona declarara su participación en la comunidad de fe, su compromiso con la adoración colectiva, su responsabilidad por la casa de Dios en la tierra. Para un hombre pobre, 2 dracmas representaban 2 días de arduo trabajo. Para muchos, era un sacrificio significativo que demostraba la prioridad de lo espiritual sobre las necesidades materiales. Cuando los recaudadores se acercaron a Pedro, no solo preguntaban por dinero, estaban cuestionando la legitimidad de Jesús como judío practicante, su sumisión a las tradiciones religiosas, su respeto por las instituciones establecidas. Era una pregunta cargada de implicaciones políticas y teológicas que podría generar conflictos innecesarios. Pedro, en su espontaneidad característica, respondió afirmativamente. Sí, Jesús pagaba el impuesto. Pero cuando llegó a casa y relató el encuentro al maestro, descubrió que se había comprometido a algo que Jesús no había planeado necesariamente hacer en ese momento específico. Era una situación delicada que requería sabiduría divina para ser resuelta. La respuesta de Jesús revela capas profundas de su naturaleza y misión. Cuando le preguntó a Pedro de quién cobraban tributos los reyes, estaba estableciendo un principio fundamental. Los hijos están libres de las obligaciones impuestas a los súbditos. Como hijo de Dios, Jesús tenía todo el derecho de estar exento del impuesto destinado a la casa de su Padre Celestial. Pero entonces vino la declaración que lo cambió todo, para no escandalizarlos. En estas sencillas palabras, Jesús reveló un corazón que eligió la humildad sobre el derecho, el amor sobre la justicia, la paz sobre la confrontación. Podría haber usado ese momento para enseñar sobre su autoridad divina, pero eligió demostrar algo aún más profundo sobre su carácter. Esta elección nos invita a reflexionar sobre nuestras propias actitudes cuando tenemos la razón, cuando nuestros derechos son cuestionados, cuando podemos justificar nuestra posición. ¿Cuántas veces elegimos la confrontación cuando podríamos elegir la paz? ¿Cuántas veces insistimos en nuestros derechos cuando podríamos demostrar amor? Jesús nos enseña que hay momentos en los que ceder no es debilidad, sino fuerza. Cuando la humildad no es derrota, sino la victoria del espíritu sobre el ego. La decisión de pagar el impuesto, aun siendo libre de la obligación, revela el corazón de un maestro que comprendía que su misión era más grande que sus prerrogativas personales. No vino a establecer su reino a través de confrontaciones innecesarias, sino a través del amor que supera barreras, de la gracia que construye puentes, de la humildad que conquista corazones. Pero, ¿cómo pagar el impuesto sin tener el dinero? Este era el dilema práctico que muchos de nosotros enfrentamos a diario. Saber lo que es correcto hacer, tener la disposición de hacerlo, pero no tener los recursos necesarios para ejecutar nuestra buena intención. Es exactamente en estos momentos que a Dios le encanta revelar su provisión creativa y su cuidado paternal. La instrucción dada a Pedro, ir a pescar un pez específico y encontrar una moneda en su boca,
desafiaba toda lógica humana. Pedro había sido pescador durante años. Conocía los hábitos de los peces, las técnicas de pesca, las probabilidades de éxito. Nunca había encontrado dinero en la boca de un pez. Nunca había oído que algo así le sucediera a otros pescadores. ¿Te has encontrado alguna vez en una situación en la que sabías lo que Dios quería que hicieras, pero no podías imaginar cómo sería posible? Donde tu obediencia dependía no de tu capacidad, sino de la fidelidad de aquel que había dado la instrucción. Pedro estaba exactamente en esa posición. Su obediencia sería un acto de fe pura, sin garantías visibles más allá de la palabra de Jesús. La fe que agrada a Dios a menudo requiere que confiemos más allá de lo que podemos ver, comprender o explicar. Nos invita a actuar basándonos no en nuestra experiencia pasada, sino en la fiabilidad de aquel que nos llama a una nueva experiencia. Pedro tuvo que elegir entre la lógica de la experiencia y la lógica de la fe. Cuando Jesús dijo, "Ve al mar", no solo estaba indicando un lugar geográfico, estaba invitando a Pedro a entrar en un territorio de posibilidades ilimitadas, donde las leyes naturales se someten a la autoridad divina. El mar, que Pedro conocía también, se convertiría en el escenario de un milagro que expandiría su comprensión sobre el poder y el cuidado de Dios. Lanza el anzuelo no era solo una instrucción técnica de pesca. Era una invitación a la acción específica, basada en una fe específica. Pedro no podía usar sus redes habituales. No podía contar con los métodos tradicionales de pesca en grupo. Debía seguir exactamente las instrucciones recibidas, confiando en que cada detalle tenía un propósito y un significado. La especificidad de la instrucción, "saca el primer pez que pique", revelaba la precisión de la provisión divina. No el segundo, no el tercero, no el más grande o el más bonito, el primero. Esto significaba que Dios ya había preparado exactamente qué pez pescaría Pedro. Ya había orquestado cada movimiento, cada corriente de agua, cada factor que llevaría a ese pez específico al anzuelo de Pedro. Esta precisión nos enseña sobre la naturaleza de la provisión de Dios en nuestras vidas. Él no trabaja con aproximaciones o coincidencias. Cada bendición es medida, cada respuesta es calculada, cada provisión es exacta. Cuando oramos por nuestras necesidades, podemos confiar en que Dios conoce no solo lo que necesitamos en general, sino exactamente cuánto, cuándo y cómo debemos recibirlo. Ábrele la boca y encontrarás una moneda. Estas palabras llevan una promesa específica que desafiaba toda probabilidad. Jesús no dijo, "quizás encuentres", o "es posible que haya". Dijo, "encontrarás". Era una declaración de certeza absoluta basada en la autoridad divina sobre toda la creación. La moneda no sería cualquier cantidad. Sería exactamente el valor necesario para pagar el impuesto de 2 personas, ni de más ni de menos. Esta precisión nos revela que Dios no solo suple nuestras necesidades, sino que lo hace con una economía divina perfecta. No desperdicia recursos ni permite que nos falte. Cuando Pedro se dirigió al mar aquella tarde, llevaba más que un equipo de pesca. Llevaba la responsabilidad de probar si su fe era mayor que su experiencia. Si su confianza en Jesús superaba su confianza en los métodos convencionales. Si estaba dispuesto a parecer un necio a los ojos de los hombres, para ser sabio a los ojos de Dios. La caminata hasta la playa debió de ser un momento de intensa reflexión. Pedro probablemente repasó la conversación con Jesús. Se preguntó si había entendido correctamente las instrucciones. Quizás incluso consideró alternativas más prácticas para resolver la cuestión financiera. Pero algo en su corazón lo impulsaba a obedecer exactamente como se le había orientado. Esta tensión entre la lógica humana y la fe divina es algo que todos enfrentamos cuando Dios nos invita a dar pasos que no tienen sentido para nuestra mente natural. Cuando nos pide que perdonemos a quien nos ha herido, que demos cuando necesitamos recibir, que confiemos cuando toda la evidencia sugiere desconfianza. Son momentos que definen no solo nuestras acciones, sino nuestro carácter y nuestra intimidad con Dios. La obediencia de Pedro nos enseña que la fe verdadera se manifiesta en la disposición de actuar antes de ver el resultado. No necesito encontrar primero la moneda para después creer en la promesa. Su fe se expresó en el acto de ir, de preparar el anzuelo, de lanzar el sedal al agua.
La obediencia fue el vehículo a través del cual el milagro se manifestó. Hay una belleza profunda en la simplicidad de esta historia. No hubo grandes multitudes para ser testigos. No hubo discursos elaborados sobre fe y provisión. Solo un hombre, un anzuelo, un pez y una promesa. A veces, los milagros más grandes ocurren en los momentos más sencillos, cuando estamos solo nosotros y Dios, sin audiencias que impresionar ni expectativas que cumplir. El momento en que Pedro sintió que el pez tiraba del sedal debió de estar cargado de expectación y un toque de ansiedad. ¿Y si era el pez equivocado? ¿Y si no había moneda? ¿Y si había malinterpretado las instrucciones? Estas dudas naturales son parte del camino de la fe. No indican falta de confianza, sino una humanidad genuina en proceso de crecimiento espiritual. Cuando Pedro sacó el pez del agua y se preparó para abrirle la boca, estaba a punto de ser testigo de algo que cambiaría su comprensión sobre la naturaleza de Dios para siempre. No solo que Dios puede hacer milagros, sino que se preocupa por los detalles prácticos, las necesidades específicas, las situaciones aparentemente pequeñas en la gran economía del reino celestial. La moneda encontrada en la boca del pez no era solo la solución a un problema financiero. Era una revelación sobre el carácter de Dios, su atención a los detalles, su cuidado por los asuntos prácticos, su fidelidad en cumplir exactamente lo que promete. Era una demostración de que no hay nada demasiado pequeño para merecer su atención ni demasiado grande para desafiar su poder. Este milagro nos invita a repensar nuestra comprensión sobre la provisión divina. Frecuentemente limitamos a Dios a los métodos que conocemos, a las fuentes que vemos, a las posibilidades que podemos imaginar. Pero la moneda en el pez nos recuerda que Dios tiene recursos infinitos y una creatividad ilimitada para suplir nuestras necesidades de formas que nunca consideramos posibles. La precisión del valor encontrado, exactamente el necesario para 2 personas, nos enseña sobre la economía divina. Dios no desperdicia ni permite la escasez. Su provisión es siempre adecuada, suficiente, en el tiempo justo. Esta realidad debe traer paz a nuestros corazones ansiosos y confianza a nuestras mentes preocupadas por las necesidades materiales. La historia también revela algo sobre la naturaleza de la autoridad de Jesús sobre la creación. El pez no eligió independientemente llevar una moneda en su boca. Fue dirigido, guiado, preparado por el Creador para estar en el lugar correcto, en el momento correcto, para cumplir un propósito específico en el plan divino. Esta realidad nos recuerda que toda la naturaleza está bajo el dominio soberano de Dios. Cuando pensamos en este milagro, somos invitados a considerar cuántas veces Dios orquesta eventos, encuentros, oportunidades en nuestras vidas que atribuimos a la coincidencia. ¿Cuántas provisiones recibimos a través de canales que parecen naturales, pero que en realidad son manifestaciones de la gracia divina, obrando a través de medios ordinarios para realizar propósitos extraordinarios? La fe de Pedro fue recompensada no solo con la solución del problema inmediato, sino con una experiencia que fortaleció su confianza en Jesús para todas las situaciones futuras. Cada vez que enfrentara una imposibilidad, podría recordar el día en que encontró una moneda en la boca de un pez. Cada vez que las circunstancias parecieran desesperadas, tendría un recuerdo tangible de que Dios tiene soluciones creativas para cualquier desafío. Este recuerdo se convertiría en un tesoro espiritual para Pedro, especialmente en los momentos difíciles que vendrían en su ministerio apostólico. Cuando enfrentara persecuciones, cuando las iglesias pasaran por necesidades, cuando su propia fe fuera probada, podría recurrir a esta experiencia como un ancla de esperanza y una fuente de aliento. La historia nos desafía a considerar qué tipo de recuerdos espirituales estamos construyendo. ¿Qué experiencias de fidelidad divina estamos acumulando para sostenernos en los momentos de prueba? ¿Cómo estamos respondiendo a los pequeños milagros del día a día, que pueden convertirse en grandes pilares de fe cuando enfrentemos tormentas? El milagro de la moneda en el pez también nos enseña sobre el valor de la obediencia específica. Pedro no improvisó ni adaptó las instrucciones. Siguió exactamente lo que Jesús le había orientado. Esta fidelidad a los detalles de la instrucción divina fue esencial para experimentar el milagro prometido. ¿Cuántas bendiciones perdemos porque modificamos las instrucciones de Dios según nuestra propia sabiduría? La simplicidad del método elegido por Jesús
Usar un pez en lugar de multiplicar dinero o crear oro de la nada nos revela su corazón pastoral. Podría haber elegido métodos más espectaculares, pero prefirió usar algo familiar para Pedro, algo relacionado con su profesión y experiencia. Dios tiene una forma llena de gracia de obrar a través de lo que ya conocemos y hacemos. Este enfoque divino nos anima a comprender que Dios no descarta nuestra historia, experiencia o talentos cuando nos llama a una vida de fe. Por el contrario, los redime, los usa, los santifica para propósitos eternos. Pedro siguió siendo pescador, pero ahora comprendía que incluso su profesión podía ser un escenario para manifestaciones sobrenaturales. La experiencia también nos enseña sobre la importancia de la comunidad en la vida de fe. Jesús no envió a Pedro solo a resolver un problema personal. El impuesto era para ambos, maestro y discípulo. La solución provista cubría la necesidad de los dos. Esto nos recuerda que nuestro camino espiritual no es individual, sino comunitario, y que Dios suple necesidades considerando nuestras relaciones y responsabilidades mutuas. El impacto de este milagro ciertamente se extendió más allá de Pedro y Jesús. Cuando los recaudadores de impuestos recibieron el pago, cuando otros discípulos se enteraron de la historia, cuando la comunidad local supo lo que había sucedido, todos fueron confrontados con una realidad poderosa. Jesús no era solo un maestro religioso, sino alguien con autoridad sobre la propia naturaleza. Esta dimensión comunitaria del milagro nos recuerda que nuestras experiencias con Dios rara vez son solo para nuestro beneficio personal. Se convierten en testimonios que fortalecen la fe de otros, semillas de esperanza que pueden germinar en corazones necesitados, evidencias de la realidad divina en un mundo que a menudo cuestiona la relevancia de la fe. Cuando reflexionamos sobre nuestra propia necesidad de provisión divina, somos invitados a expandir nuestra perspectiva sobre cómo Dios puede obrar. Quizás nuestra solución no venga a través de los canales que esperamos. Quizás nuestra provisión se esté preparando de maneras que nunca consideramos posibles. Quizás nuestra obediencia en algo aparentemente pequeño sea la clave para experimentar algo extraordinario. La moneda en el pez nos desafía a confiar no solo en lo que Dios puede hacer, sino en cómo Él elige hacerlo. Su creatividad supera nuestra imaginación. Sus métodos trascienden nuestra experiencia. Su fidelidad excede nuestra capacidad de comprensión. Somos invitados a descansar en esta realidad, especialmente cuando enfrentamos situaciones que parecen imposibles de resolver. La historia también nos invita a considerar nuestra actitud hacia las instrucciones divinas que recibimos a través de la oración, la lectura bíblica, el consejo pastoral, la comunión con otros cristianos. Cuando Dios nos orienta a hacer algo específico, nuestra respuesta revela el estado de nuestra fe y el grado de nuestra confianza en su sabiduría y fidelidad. Cada detalle de esta narrativa resuena con verdades que transforman nuestra comprensión sobre la relación con Dios. Nos recuerda que servimos a un Dios personal, que se preocupa por nuestras necesidades prácticas, que tiene recursos infinitos para bendecirnos, que obra de formas creativas para demostrar su amor y cuidado por nosotros. Quiero hacer una pausa aquí, por un momento. Si esta reflexión ha tocado tu corazón, si puedes ver a Dios obrando de formas inesperadas en tu propia vida, deja tu me gusta y comparte este video. Y en los comentarios, cuéntame, ¿cuál ha sido la provisión más creativa que Dios ha hecho en tu vida? El viaje a través de esta historia nos prepara para sumergirnos aún más profundo en los significados espirituales y simbólicos que cada elemento conlleva, revelando capas de verdad que pueden transformar nuestra comprensión sobre la naturaleza de Dios y su relación íntima con nosotros. Hay algo profundamente simbólico en cada elemento de esta historia que va mucho más allá de la superficie de un simple milagro de provisión. Cuando nos sumergimos en las capas más profundas de esta narrativa, descubrimos que habla directamente a nuestras luchas más íntimas, a nuestros miedos más profundos y a nuestras necesidades más desesperadas de sanación y redención. El pez, desde los primeros siglos del cristianismo, se convirtió en un símbolo poderoso de la fe cristiana. La palabra griega para pez, ichthys, formaba un acróstico que representaba Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Pero hay mucho más en este símbolo que una simple coincidencia lingüística. El pez vive en las profundidades, en un entorno que para nosotros sería mortal, pero que para él es vida.
Así como Cristo descendió a las profundidades de la condición humana, se sumergió en las aguas del sufrimiento y de la muerte, para traer vida donde solo había tinieblas. Cuando estás pasando por un periodo de dificultad financiera, cuando las facturas se acumulan y las soluciones parecen tan lejanas como las estrellas en el cielo, hay algo profundamente consolador en saber que el mismo Dios que puso una moneda en la boca de un pez conoce exactamente la cantidad que necesitas para pagar esa cuenta que te quita el sueño. Él sabe el valor exacto de tu preocupación, el peso específico de tu angustia. Pero hay momentos en que nuestro dolor va mucho más allá de las necesidades materiales. Hay heridas del alma que ningún dinero puede curar, vacíos del corazón que ninguna provisión material puede llenar. Es en estos momentos que la simbología más profunda de esta historia comienza a hablarnos. El pez no llevaba solo una moneda, llevaba un mensaje. Dios desciende a las profundidades de tu situación para traer exactamente aquello que necesitas. El agua, en este contexto, representa mucho más que un simple hábitat acuático. En las Escrituras, el agua frecuentemente simboliza el caos, la incertidumbre, las circunstancias que están más allá de nuestro control. Cuando Jesús le dijo a Pedro que fuera al mar, lo estaba enviando a un lugar que representaba todo aquello que no podemos dominar o prever. ¿Cuántas veces te has sentido como si te estuvieras ahogando en las aguas turbulentas de las circunstancias de la vida? Hay periodos en nuestro camino en los que parece que estamos rodeados de aguas turbulentas. El desempleo que llegó sin aviso, la enfermedad que modificó todos los planes, la relación que se rompió cuando menos lo esperábamos, los sueños que naufragaron en las olas de la dura realidad. En estos momentos, la instrucción de Jesús a Pedro resuena con un poder especial. Ve exactamente al lugar donde no tienes control, donde tu habilidad humana es insuficiente. Pedro conocía aquellas aguas mejor que nadie. Había navegado por ellas desde niño. Había pescado en ellas durante años. Conocía cada corriente, cada variación de la marea. Pero aquel día, tuvo que entrar en ellas no como un experto confiado en su experiencia, sino como un hombre dependiente de una palabra que había recibido. Había algo humillante y al mismo tiempo liberador en esta posición. ¿Cuántas veces nuestra propia experiencia y competencia se convierten en obstáculos para experimentar lo sobrenatural? ¿Cuántas veces nuestra autoconfianza nos impide depender completamente de la gracia de Dios? Pedro tuvo que ir a aquellas aguas familiares de una forma completamente nueva, llevando no su red de pescador experimentado, sino solo un anzuelo y una promesa. El anzuelo, pequeño y aparentemente insignificante, lleva una simbología poderosa sobre cómo Dios obra en nuestras vidas. No usó una red grande que capturara muchos peces. Usó un anzuelo específico para un pez específico. Esto nos enseña que Dios no obra solo con soluciones masivas, sino con precisión quirúrgica. Él conoce exactamente qué problema necesita ser resuelto, qué herida necesita ser sanada, qué necesidad necesita ser suplida. Hay algo profundamente personal en la imagen del anzuelo. Cuando estás enfrentando una batalla interna, cuando la depresión parece un monstruo que devora tu alegría, cuando la ansiedad consume tus pensamientos como un fuego devastador, puede parecer que necesitas una intervención grandiosa, una transformación completa e inmediata. Pero muchas veces, Dios obra con la precisión de un anzuelo, tocando exactamente el punto que necesita ser tocado para iniciar un proceso de sanación. La boca del pez, donde se encontró la moneda, representa algo profundo sobre la comunicación y la proclamación. La boca es el órgano a través del cual expresamos nuestros pensamientos, compartimos nuestro dolor, declaramos nuestra fe. El hecho de que la provisión se encontrara específicamente en la boca del pez sugiere que hay poder en la declaración, en la confesión, en el acto de hablar sobre lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Cuando estás pasando por un valle oscuro, cuando las sombras de la duda parecen más grandes que las promesas de Dios, hay algo terapéutico y poderoso en el acto de declarar en voz alta la fidelidad divina. Incluso cuando tu voz tiembla, incluso cuando las lágrimas interrumpen tus palabras, incluso cuando no sientes la verdad de lo que estás diciendo, algo sucede en tu espíritu cuando abres la boca para proclamar que Dios es fiel. La moneda encontrada en la boca del pez no era cualquier metal precioso, era una moneda específica, con un valor exacto para una necesidad específica.
Esto nos enseña que Dios no solo conoce nuestras necesidades de forma general, sino que las conoce en sus detalles más íntimos. Él sabe exactamente cuánto amor necesitas para sanar un corazón roto, exactamente cuánta esperanza necesitas para atravesar una noche oscura del alma. Hay momentos en nuestro camino en que nuestro dolor es tan específico, tan particular, que parece imposible que alguien pueda comprender completamente lo que estamos viviendo. La soledad que acompaña a ciertas formas de sufrimiento puede ser más dolorosa que el propio sufrimiento. Pero la moneda en la boca del pez nos recuerda que Dios conoce no solo nuestro dolor, sino su medida exacta, su intensidad específica, su duración precisa. Cuando Jesús instruyó a Pedro a pescar el primer pez que pique, estaba revelando algo sobre el timing divino que desafía nuestra comprensión humana sobre la coincidencia y la causalidad. No el segundo pez, que podría haber tenido una moneda diferente, no el tercero, que podría no haber tenido ninguna moneda, el primero. Esto significa que Dios había orquestado cada movimiento de esa criatura, cada corriente de agua, cada factor ambiental para garantizar que exactamente el pez correcto estuviera en el lugar correcto en el momento correcto. Esta precisión divina habla directamente a los momentos de nuestra vida en los que sentimos que todo está fuera de control, cuando parece que estamos a merced de fuerzas caóticas e impredecibles. La historia nos recuerda que incluso cuando no podemos ver la mano de Dios obrando, incluso cuando las circunstancias parecen aleatorias y sin sentido, hay una orquestación divina sucediendo tras bambalinas en nuestra experiencia. ¿Cuántas veces has mirado hacia atrás, a periodos difíciles de tu vida, y has podido ver cómo Dios estaba obrando incluso cuando no te dabas cuenta en ese momento? ¿Cuántas veces descubriste que lo que parecía una tragedia, en realidad te estaba preparando para una bendición? ¿Cuántas veces te diste cuenta de que un encuentro aparentemente casual fue en realidad un encuentro divino, orquestado con precisión celestial? El mar de Galilea, donde ocurrió este milagro, no era solo una masa de agua, era un lugar de recuerdos para Pedro. Allí había pescado desde niño, había aprendido la profesión con su padre, había construido su identidad como pescador. Cuando Jesús lo llamó para ser su discípulo, fue exactamente en estas aguas donde lo encontró. Y ahora, esas mismas aguas se convertían en el escenario de un milagro que redefiniría su comprensión sobre la provisión y la confianza. Hay algo profundamente redentor en la forma en que Dios usa los lugares de nuestra historia personal para escribir nuevos capítulos de su fidelidad. Los mismos entornos donde experimentamos frustración, decepción o fracaso pueden convertirse en escenarios para manifestaciones extraordinarias de su gracia. El agua que una vez representó solo trabajo arduo e ingresos inciertos, ahora se convertía en un tesoro escondido, una caja fuerte divina con recursos infinitos. Cuando estás enfrentando una situación financiera difícil, cuando el miedo al futuro consume tus pensamientos durante la madrugada, cuando te preguntas cómo vas a lograr suplir las necesidades de tu familia, hay algo profundamente consolador en recordar que el mismo Dios que sabía exactamente dónde encontrar una moneda para Pedro, sabe exactamente dónde están los recursos que tú necesitas. Pero este milagro habla a dolores que van mucho más allá de las necesidades materiales. Le habla a la mujer que sufrió abuso y se pregunta si algún día podrá volver a confiar. Le habla al hombre que perdió su empleo a los 50 años y se cuestiona sobre su valor y propósito. Le habla a los padres que lloran por un hijo perdido y se preguntan si algún día volverán a sentir alegría. Nos habla a todos nosotros que, en algún momento, necesitamos un milagro específico para un dolor específico. La precisión de la provisión, exactamente 2 dracmas, ni más ni menos, nos enseña que Dios no solo suple necesidades, sino que lo hace con una economía perfecta. No desperdicia recursos ni permite la escasez. Esta realidad debe traer paz a los corazones ansiosos que se preocupan no solo por el presente, sino por el futuro, por la posibilidad de que Dios no tenga suficientes recursos para todas nuestras necesidades futuras. Hay periodos en nuestro camino espiritual en que nuestra fe es probada no por tragedias dramáticas, sino por la presión constante de necesidades cotidianas no suplidas. La factura de la luz que vence mañana, el medicamento que necesitamos comprar pero no tenemos el dinero, el alimento que falta en la mesa, la ropa que los niños necesitan para la escuela,
Estas necesidades prácticas pueden convertirse en gigantes que desafían nuestra confianza en Dios de forma más intensa que las crisis espectaculares. Es exactamente en estas situaciones aparentemente pequeñas, pero profundamente estresantes, que el milagro de la moneda en el pez brilla con mayor intensidad. Nos recuerda que Dios se preocupa por los detalles prácticos de nuestra existencia, tanto como se preocupa por nuestro crecimiento espiritual. Él conoce el valor exacto de la factura que necesitas pagar, el precio específico del medicamento que necesitas comprar, la cantidad precisa necesaria para resolver esa situación urgente. La obediencia de Pedro al seguir una instrucción que desafiaba su experiencia profesional nos enseña sobre la naturaleza de la fe madura. La fe madura no es la ausencia de dudas, sino la disposición a obedecer a pesar de las dudas. Pedro probablemente tuvo momentos de cuestionamiento interno mientras caminaba hacia el mar. Probablemente se preguntó si había entendido correctamente las instrucciones de Jesús, pero algo en su corazón lo impulsaba a obedecer completamente. ¿Cuántas bendiciones perdemos porque nuestra obediencia a Dios es parcial o condicional? ¿Cuántas veces modificamos las instrucciones divinas para que tengan más sentido para nuestra lógica humana? ¿Cuántas veces permitimos que nuestra experiencia pasada limite nuestra expectativa sobre lo que Dios puede hacer en el presente? La obediencia específica de Pedro fue esencial para experimentar el milagro prometido. El momento en que Pedro abrió la boca del pez y encontró la moneda debió de ser transformador no solo en términos prácticos, sino espiritualmente. En ese instante, su comprensión sobre la naturaleza de Dios se expandió de forma irreversible. Había sido testigo no solo de poder, sino de precisión, no solo de providencia, sino de personalización, no solo de un milagro, sino de amor paternal expresado a través del cuidado de detalles aparentemente pequeños. Esta experiencia se convertiría en un ancla espiritual para Pedro en los momentos difíciles que vendrían. Cuando enfrentara persecución, cuando su propia vida fuera amenazada, cuando viera a otros discípulos sufriendo por causa del Evangelio, podría recurrir a este recuerdo como evidencia tangible de que Dios cuida de los suyos con atención meticulosa y amor incondicional. Hay algo profundamente humano en la necesidad de tener experiencias concretas, tangibles, de la fidelidad de Dios para sostener nuestra fe durante los periodos de sequía espiritual. La moneda en la mano de Pedro no era solo la solución a un problema financiero. Era la prueba física de que las promesas de Jesús eran fiables, de que su autoridad se extendía sobre todas las áreas de la existencia, de que su preocupación abarcaba tanto las necesidades espirituales como las materiales. Cuando estás pasando por un periodo prolongado de dificultad, cuando las oraciones parecen no tener respuesta, cuando Dios parece silencioso o distante, historias como esta se convierten en faros de esperanza en medio de la tormenta. Nos recuerdan que Dios no ha cambiado, que su fidelidad no ha disminuido, que su amor no se ha enfriado. Nos aseguran que el mismo poder que puso una moneda en la boca de un pez sigue activo y disponible para obrar en nuestra situación específica. La creatividad divina demostrada en este milagro desafía nuestras expectativas limitadas sobre cómo Dios puede obrar en nuestras vidas. Frecuentemente, oramos esperando que Él responda de formas que podemos imaginar o comprender. Limitamos nuestra expectativa a los métodos que conocemos, a las posibilidades que podemos visualizar. Pero la moneda en el pez nos recuerda que Dios tiene recursos infinitos y una creatividad ilimitada. Quizás la solución a tu situación financiera no venga a través de los canales que estás esperando. Quizás la sanación para tu herida emocional no ocurra de la forma que imaginas. Quizás la restauración de tu relación no siga el guión que escribiste en tu mente. Pero eso no significa que Dios no esté obrando. Puede significar que Él está preparando algo aún mejor, de una forma aún más creativa, que demostrará su gloria de manera aún más evidente. El hecho de que Jesús eligiera usar un pez, en lugar de crear dinero de la nada, o multiplicar monedas como había multiplicado panes, revela algo sobre su corazón pastoral. Podría haber elegido métodos más espectaculares, que llamaran más la atención, que impresionaran a más personas, pero prefirió usar algo relacionado con la profesión de Pedro, algo familiar y al mismo tiempo extraordinario. Este enfoque divino nos anima a comprender que Dios no descarta nuestra historia personal, nuestras habilidades
nuestra experiencia cuando nos llama a una vida de fe. Por el contrario, los redime, los usa, los santifica para propósitos eternos. Pedro siguió siendo pescador, pero ahora comprendía que incluso su profesión podía ser un escenario para manifestaciones sobrenaturales. Hay periodos en nuestro camino en los que sentimos que necesitamos abandonar completamente quiénes somos para seguir a Dios. Creemos que Él quiere que rechacemos nuestra personalidad, nuestros talentos, nuestra historia. Pero el milagro de la moneda en el pez nos enseña que Dios frecuentemente obra a través de lo que ya somos, redimiendo y santificando nuestra identidad en lugar de destruirla. El agua que tocó al pez que llevaba la moneda había tocado a miles de otras criaturas. Había sido agitada por el viento, calentada por el sol, movida por las corrientes, pero ninguna de estas influencias externas afectó el propósito específico para el cual aquel pez había sido preparado. De la misma manera, las circunstancias turbulentas a nuestro alrededor no pueden alterar los propósitos de Dios para nuestra vida. Cuando te sientes como si estuvieras siendo sacudido por las tormentas de la vida, cuando parece que fuerzas externas están determinando tu destino, cuando te preguntas si todavía hay esperanza para tus sueños y propósitos, recuerda al pez que llevaba la moneda. Nadó a través de aguas turbulentas, enfrentó depredadores, sobrevivió a tormentas, pero llegó en el momento justo, al lugar justo, llevando exactamente lo que era necesario. La experiencia de Pedro aquel día no terminó cuando entregó la moneda a los recaudadores de impuestos. Se convertiría en parte de su identidad, una historia que contaría repetidamente a los otros discípulos, a las primeras comunidades cristianas, a las generaciones venideras. Nuestros testimonios de fidelidad divina no son solo para nuestro aliento personal, sino semillas de esperanza que pueden germinar en corazones necesitados. Hay algo poderoso en el acto de compartir cómo Dios ha sido fiel en nuestras vidas. Cuando le cuentas a alguien sobre una provisión específica que recibiste, sobre una puerta que se abrió cuando todas parecían cerradas, sobre una sanación que experimentaste cuando la medicina ya se había rendido, estás plantando semillas de fe en el corazón de quien escucha. Estás expandiendo la expectativa de otros sobre lo que Dios puede hacer. El milagro de la moneda en el pez resuena a través de los siglos porque toca algo universal en la experiencia humana. Nuestra necesidad de provisión y nuestra tendencia a preocuparnos por el futuro nos invita a confiar no solo en lo que Dios puede hacer, sino en cómo Él elige hacerlo. Su creatividad supera nuestra imaginación. Sus métodos trascienden nuestra experiencia. Su fidelidad excede nuestra capacidad de comprensión. Cuando Pedro regresó a casa aquel día, llevaba más que el alivio de haber resuelto una cuestión financiera. Llevaba una experiencia transformadora que cambiaría su perspectiva sobre las imposibilidades. A partir de ese día, siempre que enfrentara una situación que pareciera sin solución, recordaría que sirve a un Dios que pone monedas en la boca de los peces. La precisión divina demostrada en este milagro, el pez correcto, en el momento correcto, con la cantidad correcta, nos asegura que Dios no trabaja con aproximaciones en nuestra vida. Cada bendición es medida, cada respuesta es calculada, cada provisión es exacta. Esta realidad debe traer descanso a nuestros corazones ansiosos y confianza a nuestras mentes preocupadas. Estás invitado a ver tus propias necesidades a través de los lentes de esta historia. Aquella situación que parece imposible, aquella necesidad que consume tus pensamientos, aquella herida que parece no tener cura, todo esto está bajo la vista de aquel que conoce el lugar de cada pez en el mar y el valor de cada moneda en su boca. Tu situación no es demasiado grande para su poder, ni demasiado pequeña para su atención. La historia nos desafía a expandir nuestra fe, no solo en relación con lo que esperamos que Dios haga, sino en relación con cómo esperamos que lo haga. Quizás Él esté preparando una solución tan creativa, tan específica para tu situación, que nunca podrías haberla imaginado. Quizás Él esté orquestando eventos, moviendo personas, preparando circunstancias de una forma que solo se revelará en el momento perfecto. La invitación que resuena a través de esta narrativa es a una fe que confía no solo en la capacidad de Dios, sino en su creatividad. Una fe que espera no solo que Él responda, sino sorprenderse con la forma en que responde. Una fe que descansa no solo en su voluntad de bendecir,
sino en su sabiduría sobre cuándo y cómo bendecir de la mejor manera posible. Si este mensaje ha tocado algo profundo en tu corazón, si puedes ver a Dios preparando algo específico para tu vida, deja tu me gusta y comparte este video. Y cuéntame en los comentarios, ¿has experimentado alguna vez una provisión tan específica que solo podía haber venido de Dios? Esta inmersión profunda en los símbolos y significados del milagro nos prepara para descubrir cómo toda esta verdad se transforma en esperanza práctica y fe renovada, revelando el corazón de un Padre que no solo conoce nuestras necesidades, sino que las suple con amor, creatividad y precisión absoluta. Llegamos al corazón de esta historia extraordinaria, al momento donde todas las piezas del rompecabezas divino encajan perfectamente, revelando una verdad que tiene el poder de transformar completamente tu perspectiva sobre las dificultades que estás enfrentando. El milagro de la moneda en el pez no fue solo un evento aislado en la vida de Pedro, fue una revelación profética sobre cómo Dios obra en cada vida que se entrega completamente a sus cuidados. Cuando Jesús instruyó a Pedro a pescar aquel pez específico, estaba revelando algo extraordinario sobre la naturaleza de la provisión divina, que va mucho más allá de lo que podemos imaginar. Dios no solo conoce nuestras necesidades futuras, Él prepara soluciones antes incluso de que sepamos que tendremos problemas. La moneda no apareció en la boca del pez en el momento en que Pedro lanzó el anzuelo. Ya estaba allí, esperando, preparada por el Creador desde antes de la fundación del mundo para aquel momento específico en la vida de aquellos hombres. Esta verdad debería hacer que tu corazón salte de alegría y que tus ojos se llenen de lágrimas de gratitud. El mismo Dios que sabía que Pedro necesitaría una moneda para pagar el impuesto del templo, sabe exactamente cuál será tu próxima necesidad, tu próximo desafío, tu próxima oportunidad de crecimiento. Él no está corriendo detrás de los acontecimientos en tu vida, tratando de resolver problemas de última hora. Él ya ha preparado soluciones para situaciones que ni siquiera sabes que enfrentarás. Piensa por un momento en la profundidad de esta realidad. Mientras tú te preocupas por el mañana, Dios ya ha trabajado en el pasado mañana. Mientras tú oras por provisión para esta semana, Él ya ha provisto recursos para el próximo mes. Mientras tú te angustias por una decisión que necesitas tomar hoy, Él ya ha preparado el camino hacia donde esa decisión te llevará. La precisión de la provisión divina revelada en este milagro va mucho más allá de una simple demostración de poder. Es una ventana al corazón de un padre que conoce a sus hijos tan íntimamente, que sabe no solo lo que necesitan, sino cuándo lo necesitan, cuánto necesitan y de qué forma necesitan recibirlo. La moneda encontrada en la boca del pez tenía exactamente el valor necesario para 2 personas. Ni sobró ni faltó. Esto no es solo economía divina. Es amor paternal expresado a través de un cuidado meticuloso. ¿Te has parado a considerar cuántas veces en tu vida has recibido exactamente lo que necesitabas? En la cantidad justa, en el momento justo. Aquel trabajo que apareció cuando tus ahorros se estaban acabando. Aquella palabra de aliento que te llegó el día en que más necesitabas oírla. Aquella oportunidad que se abrió cuando todas las puertas parecían cerradas. Aquella persona que Dios puso en tu camino exactamente cuando más necesitabas compañía. Todo esto son monedas en la boca de peces, provisiones divinas que a menudo atribuimos a la suerte o a la coincidencia. La revelación más transformadora de esta historia es comprender que no sirves a un Dios que reacciona a tus crisis. Sirves a un Dios que actúa antes de que tus crisis ocurran. Él no está sorprendido por tu situación actual, no está preocupado por tu futuro. No está confundido sobre cómo resolver tus problemas. Él ya ha visto el final de tu historia y sabe exactamente cómo cada capítulo difícil se resolverá en victoria, crecimiento y gloria para su nombre. Esta comprensión debería traer una paz profunda a tu corazón ansioso. Cuando la preocupación comience a consumir tus pensamientos durante la madrugada, cuando el miedo al futuro intente robar tu alegría en el presente, cuando la ansiedad susurre mentiras sobre tu seguridad y provisión, puedes descansar en la certeza de que Dios ya ha preparado todo lo que necesitas. La moneda ya está en la boca del pez. La solución ya ha sido provista. La respuesta ya está en camino. Pero hay aún una capa más profunda en esta revelación. Jesús eligió usar específicamente un pez para llevar la provisión necesaria.
Podría haber multiplicado monedas como multiplicó panes. Podría haber transformado piedras en dinero como fue tentado a transformar piedras en pan. Podría haber hecho llover monedas del cielo como hizo llover maná en el desierto. Pero eligió usar una criatura viva, un ser que respiraba, que se movía, que tenía vida. Esto nos revela algo extraordinario sobre cómo Dios obra en nuestras vidas. No usa solo recursos materiales para bendecirnos. Usa personas vivas, relaciones reales, conexiones humanas genuinas. La provisión que necesitas puede estar caminando hacia tu vida a través de alguien que aún no te conoce, pero que ya ha sido tocado por Dios para ser parte de tu historia. Aquella persona que te ofrecerá el empleo que cambiará tu situación financiera puede estar en este exacto momento siendo preparada por Dios para encontrarte. Aquel amigo que traerá la palabra de sanación para tu alma herida puede estar siendo moldeado por las experiencias de la vida para tener exactamente lo que necesitas oír. Aquel médico que descubrirá el tratamiento para tu condición de salud puede estar en este momento estudiando, investigando, siendo iluminado por el Espíritu Santo para encontrar la solución. Dios obra a través de personas porque es un Dios relacional. No quiere solo suplir tus necesidades. Quiere conectar tu vida con otras vidas de forma que su gloria se manifieste a través de relaciones genuinas, de amor compartido, de comunidad verdadera. La moneda en el pez no era solo sobre dinero, era sobre demostrar que Dios usa su creación para bendecir a sus hijos. La obediencia específica de Pedro en esta historia nos enseña algo fundamental sobre cómo recibir las bendiciones que Dios ya ha preparado para nosotros. Pedro no improvisó. No adaptó las instrucciones según su propia sabiduría. No sugirió métodos alternativos que tuvieran más sentido para su experiencia como pescador. Siguió exactamente lo que Jesús le había orientado, y esa obediencia específica fue esencial para experimentar el milagro prometido. ¿Cuántas bendiciones dejamos de recibir porque modificamos las instrucciones de Dios según nuestra propia comprensión? ¿Cuántas veces Dios nos orienta a perdonar a alguien, pero nosotros decidimos perdonar solo parcialmente? ¿Cuántas veces nos instruye a dar con generosidad, pero damos solo lo que nos sentimos cómodos dando? ¿Cuántas veces nos invita a confiar completamente, pero confiamos solo hasta donde nuestra lógica puede seguir? La fe que libera milagros es específica, no genérica. Es detallada, no vaga. Es completa, no parcial. Pedro no pescó cualquier pez esperando encontrar algo. Pescó específicamente el primer pez que picara. Buscó específicamente en la boca. Esperó específicamente encontrar una moneda. Esta especificidad revela una fe madura que confía en la precisión divina y responde con obediencia precisa. Cuando oras, ¿eres específico en tus peticiones? Cuando Dios responde a través de su palabra o de un consejo pastoral, ¿eres específico en tu obediencia? Cuando el Espíritu Santo te orienta en una dirección particular, ¿estás siguiendo exactamente lo que Él te está diciendo? ¿O lo estás adaptando según tu propia sabiduría? La experiencia de Pedro aquel día lo transformó de un hombre que conocía a Dios, principalmente a través de enseñanzas, a un hombre que había sido testigo personal de la precisión de la provisión divina. Hay una diferencia profunda entre saber sobre Dios y tener experiencias personales con Dios. Pedro ahora tenía una historia propia, un testimonio personal, una memoria tangible de la fidelidad divina que nadie podría cuestionar o arrebatarle. Dios quiere que tengas tus propias historias de fidelidad divina. Quiere que acumules experiencias personales de su provisión, su sanación, su guía, su protección. Esas experiencias se convierten en pilares de fe que te sostienen durante las tormentas de la vida. Se transforman en anclas de esperanza que impiden que vayas a la deriva cuando las circunstancias se vuelven turbulentas. Cada vez que eres testigo de la fidelidad de Dios en un área específica de tu vida, tu capacidad de confiar en Él en otras áreas se expande. La moneda en la boca del pez no le enseñó a Pedro solo sobre provisión financiera. Le enseñó sobre la naturaleza confiable de Jesús en todas las áreas. Si se podía confiar en Él para asuntos materiales, se podía confiar en Él para asuntos espirituales. Si tenía autoridad sobre la naturaleza, tenía autoridad sobre todas las circunstancias. La revelación más transformadora de esta historia es comprender que el milagro no fue solo que la moneda apareciera en la boca del pez. El milagro fue que Jesús supiera que estaba allí.
El milagro fue que tuviera suficiente autoridad sobre toda la creación para dirigir un pez específico a un lugar específico, en un momento específico. El milagro fue que conociera a Pedro tan íntimamente, que supiera exactamente cómo fortalecer su fe a través de una experiencia que conectaba con su profesión e identidad. Esta misma intimidad divina está disponible para ti. Dios conoce tu personalidad, tus miedos, tus esperanzas, tus sueños, tus heridas, tus fortalezas, tus debilidades. Él sabe exactamente qué tipo de experiencia necesitas para fortalecer tu fe. Conoce perfectamente qué forma de provisión tocará tu corazón más profundamente. Comprende completamente cómo revelarse a ti de una manera que sea significativa para quien tú eres. El Dios que puso una moneda en la boca de un pez para Pedro puede poner una oportunidad en el camino correcto para ti. Puede poner una idea innovadora en tu mente para resolver tu problema financiero. Puede poner las palabras correctas en la boca de alguien que vas a encontrar esta semana. Puede ponerte en el lugar correcto, en el momento correcto, para recibir exactamente lo que necesitas. Hay algo profundamente consolador en saber que el mismo poder creativo que habló y trajo mundos a la existencia está obrando en tu situación específica en este exacto momento. Las mismas manos que moldearon las montañas están moldeando tu próxima oportunidad. La misma voz que calmó tormentas está hablando paz sobre tu ansiedad. El mismo amor que murió en la cruz está intercediendo por ti ante el trono celestial. La historia de la moneda en el pez nos revela que Dios no obra solo con lo extraordinario. Obra a través de lo ordinario para producir lo extraordinario. Pedro era un pescador común. El pez era una criatura común. El mar de Galilea era un lugar común. La moneda era un objeto común. Pero cuando Dios los juntó en el momento correcto, algo extraordinario sucedió. No necesitas ser extraordinario para experimentar milagros extraordinarios. No necesitas tener una fe perfecta para recibir una provisión perfecta. No necesitas comprender completamente cómo Dios obra para beneficiarte de su obra en tu vida. Solo necesitas estar disponible, ser obediente y estar dispuesto a confiar incluso cuando no puedes ver el resultado de antemano. La moneda encontrada en la boca del pez tenía dos caras, como todas las monedas. Una cara representaba la autoridad terrenal que debía ser honrada a través del pago del impuesto. La otra cara representaba la autoridad divina que proveyó los medios para el pago. Esta dualidad nos enseña que podemos vivir simultáneamente bajo autoridades terrenales y autoridad celestial, sin conflicto cuando comprendemos que Dios es soberano sobre ambas. Tus responsabilidades terrenales, pagar facturas, cuidar de la familia, cumplir compromisos profesionales, honrar relaciones, no están en conflicto con tu vida espiritual. Por el contrario, se convierten en oportunidades para que Dios demuestre su fidelidad, su provisión, su sabiduría. La moneda en el pez nos enseña que Dios se preocupa tanto por nuestras necesidades prácticas como por nuestra madurez espiritual. El valor exacto de la moneda, suficiente para 2 personas, nos revela algo sobre la naturaleza comunitaria de la provisión divina. Dios no suplió solo la necesidad de Jesús, suplió también la necesidad de Pedro. Su provisión rara vez es solo para ti, individualmente. Frecuentemente abarca a otras personas que están conectadas a tu vida, a tu familia, a tu ministerio, a tu misión. Cuando oras por provisión financiera, Dios ya está considerando cómo esa provisión te bendecirá no solo a ti, sino también a aquellos que dependen de ti. Cuando pides sanación física, Él ya está pensando en cómo esa sanación impactará positivamente en todas las relaciones importantes de tu vida. Cuando buscas guía para una decisión, Él ya está calculando cómo esa decisión afectará a las generaciones futuras. Esta perspectiva comunitaria de la provisión divina debería expandir tu gratitud y tu responsabilidad. No eres solo un individuo aislado recibiendo bendiciones personales. Eres parte de una red divina donde tus bendiciones se convierten en bendiciones para otros, donde tu sanación se convierte en esperanza para otros, donde tu victoria se convierte en inspiración para otros. El timing perfecto del milagro, exactamente cuando surgió la necesidad, nos revela que Dios no se retrasa ni se adelanta. No provee demasiado pronto, dejándote sin la lección de dependencia que necesitas aprender. No provee demasiado tarde,
dejándote en una desesperación innecesaria. Provee en el momento exacto que producirá el mayor crecimiento espiritual y la mayor gloria para su nombre. Cuando estás esperando una respuesta de Dios, puedes confiar en que su timing es perfecto incluso cuando no comprendes el porqué de la demora. Quizás necesites más tiempo de preparación antes de recibir lo que estás pidiendo. Quizás otras personas necesiten estar en posición para beneficiarse de tu bendición. Quizás las circunstancias necesiten alinearse de una forma que produzca el máximo impacto positivo. El hecho de que Jesús le preguntara a Pedro sobre los reyes y sus impuestos antes de proveer la solución, revela algo importante sobre la educación divina. Dios frecuentemente usa nuestras necesidades como oportunidades de enseñanza. No solo resuelve nuestros problemas, nos enseña principios eternos a través del proceso de resolución. Pedro aprendió sobre autoridad, sumisión, humildad, provisión, obediencia y confianza a través de esta experiencia. No recibió solo una moneda. Recibió una educación que lo prepararía para liderar la iglesia primitiva con sabiduría y madurez. Dios está haciendo lo mismo en tu vida. Tus dificultades actuales no son solo obstáculos que deben ser eliminados. Son oportunidades de aprendizaje que te prepararán para responsabilidades futuras. La naturalidad con la que Jesús dio las instrucciones, sin drama, sin espectáculo, sin llamar la atención, nos enseña que los milagros son parte de la vida normal de quien camina en intimidad con Dios. Pedro no necesitó ayunar durante 40 días. No necesitó reunir a una multitud para ser testigo. No necesitó hacer promesas o tratos. Solo necesitó obedecer una instrucción simple dada por alguien en quien confiaba completamente. Esta simplicidad debería animarte a tener expectativas normales, no extraordinarias, sobre los milagros en tu vida. Dios quiere que vivas esperando que Él actúe, no como una excepción, sino como la regla, esperando que Él provea, no como una sorpresa, sino como una certeza, esperando que Él intervenga, no como último recurso, sino como primera opción. La moneda específica encontrada en la boca del pez probablemente llevaba la imagen de un emperador romano, simbolizando la autoridad terrenal, pero fue provista por la autoridad celestial de Jesús, demostrando que todas las autoridades terrenales están bajo la autoridad suprema del Creador. Esta realidad debería traer paz a tu corazón cuando te sientes intimidado por personas en posiciones de poder u oprimido por sistemas injustos. Ninguna autoridad terrenal puede impedir que Dios te bendiga. Ningún sistema político puede bloquear su provisión. Ninguna circunstancia económica puede limitar sus recursos. Ninguna persona influyente puede cancelar sus planes para tu vida. La misma autoridad que puso una moneda romana en la boca de un pez, tiene autoridad sobre todos los reyes, presidentes, jefes y sistemas de este mundo. La experiencia transformó a Pedro de un hombre que sabía sobre Jesús a un hombre que conocía a Jesús personalmente. Hay una diferencia profunda entre el conocimiento intelectual y la experiencia personal. Puedes saber todo sobre natación a través de libros, pero eso es diferente a nadar de verdad. Puedes estudiar todo sobre paracaidismo, pero eso es diferente a saltar realmente de un avión. Dios quiere que tengas experiencias personales con Él que vayan más allá del conocimiento teológico. Quiere que experimentes personalmente su provisión, su sanación, su guía, su protección. Quiere que tengas tus propias historias de su fidelidad que nadie podrá cuestionar porque las has vivido personalmente. El impacto de esta experiencia se extendió mucho más allá de aquel día específico. Pedro llevó este recuerdo durante todo su ministerio apostólico. Se convirtió en una fuente de aliento cuando enfrentó la cárcel, la persecución y el martirio. Se convirtió en un testimonio poderoso que fortaleció la fe de incontables personas a lo largo de los siglos. Tus experiencias actuales con la fidelidad de Dios también tendrán un impacto duradero. Se convertirán en cimientos de fe que te sostendrán durante dificultades futuras. Se transformarán en testimonios que animarán a otras personas que pasarán por situaciones similares. Contribuirán a un legado de fe que influenciará a las generaciones que vengan después de ti. La precisión divina demostrada en este milagro, el pez correcto, en el momento correcto, con la cantidad correcta, es la misma precisión que está operando en tu vida en este exacto momento. Dios sabe exactamente dónde estás, qué necesitas, cuándo lo necesitas y cómo debes recibirlo.
Tu situación no tomó a Dios por sorpresa. Tu necesidad no lo encontró desprevenido. Tu crisis no lo dejó sin recursos. Puedes descansar en la certeza absoluta de que el mismo Dios que sabía sobre la necesidad de Pedro antes de que se manifestara conoce tus necesidades futuras y ya está trabajando en la provisión. Él no está corriendo detrás de los acontecimientos en tu vida, está corriendo por delante, preparando soluciones, abriendo puertas, alineando circunstancias, tocando corazones, moviendo montañas. La confianza que esta historia debería producir en tu corazón es inquebrantable porque se basa no en tu capacidad de tener fe, sino en la capacidad de Dios de ser fiel. No en tu fuerza para enfrentar dificultades, sino en la suya para resolver imposibilidades. No en tu sabiduría para encontrar soluciones, sino en la suya para crear soluciones que nunca podrías imaginar. Respira hondo y permite que esta verdad penetre hasta la médula de tus huesos. Sirves a un Dios que pone monedas en la boca de los peces cuando sus hijos lo necesitan. Sirves a un Dios que tiene recursos infinitos y una creatividad ilimitada. Sirves a un Dios que se deleita en sorprender a aquellos a quienes ama con manifestaciones inesperadas de su gracia y poder. Tu historia aún se está escribiendo. Tus mejores días aún están por venir. Tus mayores victorias aún están en el futuro. Tus experiencias más profundas con la fidelidad de Dios aún te esperan. La moneda ya está en la boca del pez. La provisión ya ha sido preparada. La respuesta ya está en camino. Deja tu me gusta si este mensaje ha fortalecido tu fe. Y compártelo con alguien que necesita recordar que Dios ya ha preparado todo lo que necesita. Cuéntanos en los comentarios. ¿Cómo ha cambiado esta historia tu perspectiva sobre las dificultades que estás enfrentando? Llegamos al final de este profundo viaje a través de una de las historias más conmovedoras y reveladoras de los Evangelios. Juntos, hemos explorado las capas de significado ocultas en el milagro de la moneda en el pez, descubriendo verdades que trascienden una simple cuestión financiera y nos revelan el corazón de un Dios que se preocupa por cada detalle de nuestras vidas. Cada palabra que hemos compartido, cada reflexión que hemos desarrollado, cada revelación que hemos recibido, nos ha conducido a una comprensión más profunda sobre quién es nuestro Padre Celestial y cómo obra en favor de aquellos a quienes ama. Cuando iniciamos esta conversación, quizás viniste aquí solo por curiosidad sobre un milagro inusual. Tal vez buscabas una palabra de esperanza para tu situación financiera. Quizás querías comprender mejor cómo Dios provee para sus hijos. Pero espero que, a lo largo de este viaje, hayas descubierto algo mucho más grande que respuestas a preguntas específicas. Espero que hayas encontrado una revelación transformadora sobre la naturaleza íntima y personal del amor divino. La historia de la moneda en el pez nos ha enseñado que servimos a un Dios de detalles. No obra solo con grandes eventos y milagros espectaculares. Se deleita en cuidar de las necesidades aparentemente pequeñas, de las preocupaciones que te mantienen despierto durante la madrugada, de las facturas que vencen mañana, de las decisiones que necesitas tomar esta semana. La misma mano que creó galaxias enteras también cuenta cada cabello de tu cabeza. El mismo poder que sostiene los planetas en sus órbitas también te sostiene a ti en cada momento de incertidumbre. Pedro descubrió aquel día algo que cambió su vida para siempre. Dios no solo conoce nuestras necesidades, sino que las conoce con una precisión absoluta. Él sabe no solo que necesitas provisión, sino exactamente cuánto necesitas. No solo que necesitas sanación, sino exactamente qué tipo de sanación será más beneficiosa para ti. No solo que necesitas dirección, sino exactamente qué camino producirá el mayor crecimiento y la mayor gloria para su nombre. Esta precisión divina debería llenar tu corazón de una paz profunda e inquebrantable. Cuando te sientes perdido en las circunstancias de la vida, cuando parece que estás navegando en aguas desconocidas sin brújula ni mapa, puedes descansar en la certeza de que Dios sabe exactamente dónde estás y hacia dónde te diriges. Él ve el puerto seguro que tú aún no puedes divisar. Él conoce la ruta que te llevará hasta allí con seguridad. La obediencia específica de Pedro nos enseñó una lección poderosa sobre la fe madura. La fe verdadera no es la ausencia de dudas o cuestionamientos. Es la disposición a confiar y obedecer incluso cuando no comprendemos completamente. Pedro tuvo que elegir entre confiar en su experiencia como pescador o confiar en la palabra de Jesús. Eligió la palabra
y esa elección abrió la puerta a un milagro que fortaleció su fe para toda la vida. Te enfrentas a elecciones similares todos los días. Confiar en tu propia sabiduría o confiar en la sabiduría de Dios. Seguir los métodos que tienen sentido para tu lógica humana o seguir las orientaciones divinas que a menudo desafían tu comprensión. Apostar por tus propias fuerzas o descansar en la fuerza de aquel que nunca falla. Cada una de estas elecciones es una oportunidad para experimentar milagros o para perder bendiciones que ya han sido preparadas para ti. El timing perfecto del milagro nos reveló algo maravilloso sobre cómo Dios obra en nuestras vidas. No se retrasa ni se adelanta. No provee demasiado pronto ni demasiado tarde. Su provisión llega en el momento exacto que producirá el máximo beneficio espiritual y práctico. Cuando estás esperando una respuesta, una puerta que se abra, una solución que aparezca, puedes confiar en que el timing de Dios es perfecto, incluso cuando no comprendes la demora. La creatividad divina demostrada en este milagro debería expandir tu expectativa sobre cómo Dios puede obrar en tu situación. Tiene recursos infinitos y métodos ilimitados. Tu próxima bendición puede llegar a través de canales que nunca has considerado posibles. Tu próxima oportunidad puede aparecer de formas que desafían tu imaginación. Tu próxima provisión puede venir envuelta de maneras tan creativas que quedarás maravillado con la inventiva divina. Los símbolos profundos que exploramos, el pez, el agua, la moneda, la boca, el anzuelo, todos apuntan a verdades espirituales que trascienden la situación específica de Pedro y Jesús. Hablan sobre redención, provisión, comunicación, precisión, confianza. Revelan aspectos del carácter de Dios que permanecen constantes a través de todas las generaciones. El mismo Dios que cuidó de Pedro sigue cuidando de ti con el mismo amor, la misma atención, la misma fidelidad. La naturaleza comunitaria de la provisión, una moneda que cubrió la necesidad de 2 personas, nos recordó que rara vez somos bendecidos de forma aislada. Nuestras victorias impactan a otras personas. Nuestras provisiones frecuentemente incluyen a aquellos que amamos. Nuestros milagros se convierten en semillas de esperanza en los corazones de quienes son testigos de la fidelidad de Dios en nuestra vida. No eres solo un individuo recibiendo bendiciones personales. Eres parte de una familia espiritual donde cada victoria individual contribuye a la fuerza de todo el cuerpo. La autoridad de Jesús sobre la creación, demostrada a través de su control sobre el comportamiento de un pez específico, nos aseguró que no hay circunstancia en tu vida que esté fuera del alcance del poder divino. El mismo Señor que dirigió aquel pez al lugar correcto en el momento correcto, puede dirigir personas a tu camino, oportunidades a tu vida, recursos a tus necesidades. Él tiene autoridad sobre cada elemento que afecta tu situación. La transformación que Pedro experimentó, de alguien que sabía sobre Jesús a alguien que había sido testigo personal de su poder, es la misma transformación que Dios quiere operar en tu vida. No quiere que solo oigas sobre su fidelidad. Quiere que la experimentes personalmente. No quiere que solo creas teóricamente en su poder. Quiere que seas testigo de Él de forma tangible. No quiere que solo esperes que Él actúe. Quiere que presencies su acción a tu favor. Cada experiencia personal con la fidelidad de Dios se convierte en un tesoro espiritual que nadie puede arrebatarte. Cada testimonio de su provisión se transforma en un ancla de esperanza para los momentos difíciles. Cada memoria de su intervención se convierte en una fuente de aliento cuando enfrentes nuevos desafíos. Pedro llevó el recuerdo de aquella moneda por el resto de su vida y lo sostuvo a través de persecuciones, prisiones e incluso el martirio. La simplicidad del milagro, sin espectáculo, sin multitudes, sin drama, nos enseñó que Dios prefiere obrar de forma íntima y personal. Sus mayores milagros a menudo ocurren en los momentos más sencillos, cuando solo estáis tú y Él, sin audiencias que impresionar. Se deleita en sorprenderte de formas que tocan tu corazón profundamente, que hablan directamente a tus necesidades específicas, que demuestran su amor de manera personalizada. La economía perfecta de la provisión divina, exactamente lo necesario, ni más ni menos, reveló un aspecto del carácter de Dios que debería traer descanso a tu corazón ansioso. No desperdicia recursos ni permite escasez innecesaria. Él
Él sabe exactamente lo que necesitas, cuándo lo necesitas, y en qué cantidad debes recibirlo para producir el máximo crecimiento espiritual y bienestar práctico. Todas estas verdades convergen en una realidad central que debería revolucionar tu perspectiva sobre las dificultades que enfrentas. Sirves a un Dios que prepara soluciones antes incluso de que sepas que tendrás problemas. La moneda no apareció en la boca del pez cuando Pedro lanzó el anzuelo. Ya estaba allí, colocada por el Creador que ve el fin desde el principio, que conoce tus necesidades futuras, y ya obra en la provisión antes incluso de que te des cuenta de que la necesitarás. Esta revelación debería hacerte dormir en paz, despertar con esperanza, caminar con confianza. Mientras tú te preocupas por el mañana, Dios ya ha trabajado en el pasado mañana. Mientras tú oras por esta semana, Él ya ha provisto para el próximo mes. Mientras tú te angustias por una situación presente, Él ya ha preparado la solución que se revelará en el momento perfecto. No estás solo en las aguas turbulentas de las circunstancias. El mismo Dios que caminó sobre las aguas del mar de Galilea camina a tu lado a través de cada tormenta. El mismo Señor que calmó los vientos y las olas con una palabra puede hablar paz sobre cualquier turbulencia en tu vida. El mismo Salvador que nunca perdió una oveja no permitirá que te pierdas en las aguas profundas de la adversidad. La historia de la moneda en el pez es también tu historia. Quizás los detalles sean diferentes, quizás las circunstancias no sean idénticas, pero el mismo Dios que cuidó de Pedro está cuidando de ti. El mismo amor que proveyó para aquellos hombres está obrando a tu favor en este exacto momento. La misma fidelidad que ellos experimentaron está disponible para ti hoy. Tus necesidades actuales no tomaron a Dios por sorpresa. Tus dificultades presentes no lo encontraron desprevenido. Tus desafíos futuros no lo dejarán sin recursos. Él ya ha visto cada página de tu historia. Ya ha preparado provisión para cada capítulo. Ya ha planeado la victoria para cada batalla que enfrentarás. El pez que llevaba la moneda nadó a través de aguas turbulentas, enfrentó depredadores, sobrevivió a tormentas, pero llegó en el momento justo, al lugar justo, llevando exactamente lo que era necesario. De la misma manera, puedes atravesar las aguas revueltas de la vida con la confianza de que estás siendo dirigido por la mano soberana de Dios al lugar correcto, en el momento correcto, llevando contigo todo lo que Él ha preparado para bendecir tu vida y la vida de otros. Cada oración que has hecho ha sido escuchada. Cada lágrima que has derramado ha sido vista. Cada noche que has pasado preocupado ha sido acompañada por la presencia consoladora del Espíritu Santo. Cada momento de dolor ha sido sentido por el corazón paternal de Dios. Nada de lo que has vivido ha sido desperdiciado. Todo está siendo usado para prepararte para las bendiciones que están por venir. La moneda ya está en la boca del pez. La provisión ya ha sido preparada. La respuesta ya está en camino. El milagro ya ha sido aprobado en los cielos. La victoria ya ha sido garantizada por la sangre de Cristo. Solo necesitas seguir confiando, seguir obedeciendo, seguir esperando. Sigue siendo específico en tus oraciones y específico en tu obediencia. Sigue creyendo que Dios es bueno y que su bondad se manifestará de formas que superarán tu expectativa. Tu Padre Celestial se deleita en sorprender a sus hijos con manifestaciones creativas de su amor. Tiene placer en demostrar su cuidado a través de detalles que tocan profundamente el corazón. Le gusta usar métodos inusuales para revelar verdades eternas. Elige obrar de formas que aumentan tu fe, fortalecen tu confianza y traen gloria a su nombre. El viaje a través de esta historia nos ha traído a un lugar de descanso espiritual, donde podemos entregar nuestras preocupaciones, ansiedades y miedos a los cuidados de aquel que nunca falla, donde podemos confiar completamente en su sabiduría, timing y métodos, donde podemos esperar con expectativa positiva que Él actúe a nuestro favor, de formas que nos sorprenderán y alegrarán. Y ahora, después de todo lo que hemos compartido, después de cada verdad que hemos descubierto, después de cada revelación que hemos recibido, quiero invitarte a un momento de intimidad con nuestro Padre Celestial. Un momento donde puedes entregar todo lo que está en tu corazón, todas tus necesidades, todos tus sueños, todos tus miedos, en las manos amorosas de aquel que ya ha preparado todo lo que necesitas. Oremos juntos. Padre Celestial,
Nuestro corazón se llena de gratitud al contemplar tu fidelidad revelada a través de la historia de la moneda en el pez. Gracias porque eres un Dios de detalles que se preocupa por cada una de nuestras necesidades, por pequeña que parezca. Gracias porque ya conoces nuestras necesidades incluso antes de que las expresemos, y ya preparas soluciones antes incluso de que sepamos que tendremos problemas. Señor, confesamos que muchas veces nuestra fe es pequeña, nuestra confianza es limitada, nuestra obediencia es incompleta. Perdónanos por dudar de tu bondad cuando las circunstancias parecen difíciles. Perdónanos por limitar tu creatividad a nuestras expectativas humanas. Perdónanos por preocuparnos por el mañana cuando tú ya has trabajado en el pasado mañana. Entregamos en tus manos toda preocupación financiera que pesa sobre nuestro corazón. Tú sabes exactamente cuánto necesitamos, cuándo lo necesitamos y de qué forma debemos recibirlo. Confiamos en que, así como pusiste una moneda en la boca de un pez para Pedro, tienes recursos infinitos y métodos creativos para suplir cada una de nuestras necesidades. Entregamos también las heridas de nuestra alma que ningún dinero puede curar, los corazones rotos que necesitan el toque suave de tus manos, las relaciones rotas que anhelan restauración, los sueños que parecen imposibles pero que sabemos que pueden realizarse a través de tu poder, los dolores físicos que necesitan tu sanación sobrenatural. Gracias porque no somos huérfanos abandonados en un mundo caótico, sino hijos amados de un Padre que tiene autoridad sobre toda circunstancia. Gracias porque nuestra historia aún está siendo escrita por tus manos perfectas. Gracias porque nuestros mejores días aún están por venir. Aumenta nuestra fe para confiar específicamente en tus promesas. Fortalece nuestra obediencia para seguir exactamente tus instrucciones, incluso cuando no comprendemos completamente. Expande nuestra expectativa para esperar que obres de formas que superen nuestra imaginación. Usa nuestra vida como testimonio de tu fidelidad para otras personas que necesitan esperanza. Que nuestras experiencias con tu provisión se conviertan en semillas de fe en los corazones de quienes nos rodean. Que nuestra confianza en medio de las dificultades sea una luz que guíe a otros hacia ti. En el nombre de Jesús, el mismo que instruyó a Pedro a pescar el pez y encontrar la moneda, el mismo que tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra, el mismo que nunca falla y nunca olvida a sus hijos, oramos. Amén. Respira hondo y siente la paz que viene de saber que acabas de entregar todo en las manos del Dios Todopoderoso. Siente el alivio de no tener que cargar solo el peso de tus preocupaciones. Experimenta la ligereza que viene de confiar completamente en alguien que es completamente confiable. Tu Padre Celestial ha oído cada palabra de esta oración. Ha visto cada lágrima que ha rodado por tu rostro durante este tiempo juntos. Conoce cada anhelo de tu corazón, cada necesidad no expresada, cada sueño escondido. Y Él responde con una sonrisa paternal de alguien que ya ha preparado todo lo que necesitas para ser completamente bendecido. La paz que ahora llena tu corazón no es temporal. Es fruto de la certeza de que perteneces a un Dios que nunca se olvida de sus hijos. Esta tranquilidad es el resultado de saber que tus necesidades ya han sido vistas, tus oraciones ya han sido escuchadas, tus soluciones ya han sido preparadas. Puedes dormir en descanso y despertar con expectativa porque sirves a un Dios que trabaja mientras tú descansas. El amor que Dios siente por ti es más grande que cualquier dificultad que puedas enfrentar. Su fidelidad es más fuerte que cualquier tormenta que pueda surgir en tu vida. Su poder es superior a cualquier problema que parezca imposible de resolver. Su sabiduría supera cualquier situación que parezca confusa o sin dirección. Eres precioso a los ojos del Señor. Eres importante para Él. Tu vida tiene significado y propósito. Tus sueños importan a su corazón paternal. Tus lágrimas mueven su compasión. Tus alegrías provocan su celebración. No eres solo una persona más en el mundo. Eres un hijo amado del Rey de Reyes y Señor de Señores. Lleva contigo la certeza de que el mismo Dios que puso una moneda en la boca de un pez puede poner las soluciones perfectas en el camino correcto para ti. Puede abrir puertas que parecen cerradas para siempre. Puede crear oportunidades donde solo existían obstáculos. Puede traer luz donde solo había oscuridad. Puede plantar esperanza donde solo había desesperación. Tu historia de fe apenas comienza. Los mejores capítulos aún se escribirán.
Las mayores victorias aún se celebrarán. Las experiencias más profundas con la fidelidad de Dios aún están por venir. Tienes mucho por lo que alegrarte, mucho por lo que agradecer, mucho por lo que esperar con expectativa positiva. Que el recuerdo de la moneda en la boca del pez te acompañe a través de cada desafío futuro. Que sea un ancla de esperanza cuando las aguas se vuelvan agitadas. Que sea una fuente de confianza cuando las circunstancias parezcan imposibles. Que sea una prueba constante de que sirves a un Dios que se deleita en sorprender a sus hijos con manifestaciones creativas de su amor infinito. La presencia del Espíritu Santo va contigo a partir de este momento. Él será tu consolador en las horas de tristeza, tu guía en las horas de decisión, tu fortaleza en las horas de debilidad, tu compañero en las horas de soledad. Nunca estarás solo porque aquel que prometió nunca dejarte ni desampararte mantiene su palabra a través de todas las generaciones. Que el Señor bendiga tu salida y tu entrada. Que Él te guarde de todo mal y preserve tu alma. Que su rostro resplandezca sobre ti y te dé paz. Que su amor te acompañe todos los días de tu vida y que habites en la casa del Señor para siempre. Amén.